Hola a todos, soy Ine Floki. Los invito a suscribirse a mi canal y disfruten de los fanfics. Naruto por Hinata por Naruto capítulo 5. Advertencia: este fanfic no es para novatos y lo que buscas es Naruto alcanzando el Super Jinchurikijin fase Dios de las 1000 almas Omega de los 400 ojos con Sharingan. Este no es tu fanfic. Contiene temas fuertes y delicados, quedas advertido. En un pueblo polvoriento de la frontera. El aire caliente y seco del país del fuego azotaba las calles sin pavimentar del pueblo fronterizo de Zenbazuru. Kusina, envuelta en una capa oscura y con el cabello rojo oculto bajo un sombrero de ala ancha, era solo una sombra más entre las pocas que se aventuraban bajo el sol inclemente. Sus ojos violetas, sin embargo, ardían con una intensidad que rivalizaba con el sol. Había estado allí durante 2 días, observando, preguntando con discreción, siguiendo el rastro que Minato le había enviado. Y finalmente, allí estaba. Sentada en un pequeño porche, remendando un kimono gastado, estaba ella. Aiko Utenake. Su cabello castaño estaba entrecano ahora, su rostro marcado por líneas de una vida dura, pero no de remordimiento. Sus ojos tenían una vaciedad tranquila, la paz de quien ha logrado escapar de sus fantasmas, o de quien se ha rehusado a enfrentarlos. Kusina observó desde la distancia, cada latido de su corazón bombeando hielo y fuego por sus venas. Esta mujer, esta cosa, había tenido las manos que acariciaron la cabeza de su hijo, las mismas que empuñaron el cuchillo. Había dormido bajo el mismo techo que él, le había cantado canciones de cuna, y luego había intentado convertirlo en un sacrificio sangriento. El plan se formó en su mente con una claridad aterradora. No sería rápido. No sería limpio. No sería un castigo de Shinobi. Sería un castigo de madre. Se alejó silenciosamente, dirigiéndose a la pequeña posada donde se hospedaba. En su habitación, sobre una mesa, había desplegado un kit de herramientas que haría palidecer a cualquier maestro torturador. Agujas de acero de diferentes grosores, frascos con líquidos oscuros y etiquetas escritas en un código Uzumaki antiguo, rollos de pergamino con sellos de supresión de dolor y amplificación sensorial. Kusina pasó un dedo por el filo de una aguja particularmente delgada. Una sonrisa fría, carente de todo humor, se dibujó en sus labios. «Te vas a arrepentir de haber nacido, puta», susurró para sí misma, su voz un silbido venenoso en el silencio de la habitación. «Pero primero, vas a recordar. Cada segundo. Cada detalle. Y vas a suplicarme que te deje morir. Y yo me negaré. Una y otra vez. En un camino polvoriento, en algún lugar entre países». Jiraiya, el sabio de los sapos, caminaba con los hombros caídos, la pesadez en su corazón siendo un peso mucho mayor que cualquier mochila. El pergamino de Minato quemaba en su bolsillo como un carbón al rojo vivo. Las órdenes eran claras: encontrar a Tsunade. Traerla. No importaba cómo. Pero no eran las órdenes lo que lo afligía. Era el vacío. La forma en que Minato lo había mirado, con esa frialdad absoluta, cortando el lazo maestro-estudiante como si fuera una cuerda podrida. «Entre tú y yo ya no puede haber nada». Esas palabras resonaban en su cráneo como un campanazo fúnebre. Minato había sido como un hijo para él. Y Naruto. Naruto había sido su segunda oportunidad. La oportunidad de hacer las cosas bien, de ser el abuelo sabio y mentor que el chico nunca tuvo. Con amargura, recordó los informes de inteligencia que había revisado antes de partir. Informes sobre el progreso de Naruto bajo el entrenamiento de Kusina. En solo unas semanas, el niño había avanzado más que en todos sus años en la academia. Su control de chakra, su velocidad, su inventiva en el combate, era, sencillamente, prodigioso. Kusina había deshecho años de abandono y sabotaje institucional en un tiempo récord. El informe incluso sugería que, en bruto poder y adaptabilidad, ahora superaba a Naruto, a quien Minato y Kusina habían entrenado exhaustivamente desde que tenía uso de razón. Jiraiya apretó los puños. ¿Qué podría haber logrado si lo hubiera llevado al monte Myoboku? La imagen del chico rubio, dominando el Senjutsu, riendo con los sapos, llamándolo Erosennin con afecto en lugar de desprecio, era un sueño doloroso que nunca se realizaría.
Él había saboteado ese futuro tanto como el Consejo Civil había saboteado su pasado. Estúpido viejo, se maldijo, escupiendo al suelo. Pero en medio de su angustia, surgió un pensamiento retorcido, un pequeño consuelo miserable. Al menos no seré el único. Pronto, Tsunade estaría frente a Minato y a una cocina aún más enfurecida. Ella, que había huido de su dolor, tendría que enfrentar el dolor que su huida había causado. Jiraiya casi podía verla, con su orgullo herido, siendo arrastrada de vuelta a Konoha para recibir su merecido. Era un pensamiento mezquino. Pero en su desolación, era el único hilo de conexión que le quedaba. La única certeza de que no estaba completamente solo en su fracaso. La familia Namikaze Uzumaki estaba repartiendo justicia poética, y todos los que habían fallado estaban en la lista. Él ya había recibido la suya. Ahora le tocaba a Tsunade. Con un suspiro que parecía salir de lo más profundo de su alma, Jiraiya ajustó su mochila y siguió caminando, siguiendo el tenue rastro de la mujer más escurridiza del mundo, con el peso de sus errores y un débil consuelo malicioso como únicos compañeros de viaje. Lejos de allí en la tranquilidad de Konoha. La primera sensación fue el peso. Un peso cálido, suave y familiar sobre su pecho y su costado. Naruto parpadeó, despertando lentamente de un sueño profundo y extrañamente pacífico. La luz de la mañana se filtraba por la ventana, iluminando la escena que tenía encima. Hinata dormía sobre su pecho, su mejilla apoyada sobre su corazón, su brazo rodeando su torso. Su cabello corto, ahora despeinado, le hacía cosquillas en la barbilla. A su derecha, Naruko estaba enroscada contra su costado, su rostro enterrado en su hombro, una pierna envuelta sobre sus muslos como si temiera que se fuera. Y entonces, el segundo detalle lo golpeó, la frescura del aire sobre su piel. Las sábanas estaban revueltas a sus pies. Los tres estaban completamente desnudos. Los recuerdos de la noche anterior irrumpieron en su mente con la fuerza de un Rasengan. Los besos, las competencias bajo las sábanas, las manos y bocas explorando, la sensación abrumadora de dos pares de labios en su piel, la rendición final y explosiva. Se sonrojó furiosamente, un calor que le quemó desde el pecho hasta la punta de las orejas. Un movimiento a su lado. Hinata se removió, sus ojos lavanda parpadearon abriéndose. La confusión inicial se disipó rápidamente, reemplazado por el mismo torrente de recuerdos que había asaltado a Naruto. Un sonido ahogado escapó de sus labios y se escondió la cara contra su pecho, su piel palideciendo y sonrojándose en ondas. «Oh, oh, oh, Kami», murmuró, su voz temblorosa de pura vergüenza. El movimiento despertó a Naruko. Ella se desperezó como un gato, frotándose los ojos, y luego se quedó congelada al darse cuenta de su estado de desnudez y de la posición en la que estaban los tres. Sin embargo, a diferencia de Hinata, su reacción no fue de pánico, sino de una sorpresa llena de curiosidad. Sus ojos se encontraron con los de Naruto, y una sonrisa pequeña y avergonzada, pero genuina, jugueteó en sus labios. «Buenos días, Nii-san», susurró, su voz ronca por el sueño. Naruto intentó hablar, pero las palabras no le salían. La vergüenza, la confusión y los ecos del placer de la noche lo tenían paralizado. Fue entonces cuando notó algo. Algo profundo. Un silencio. Desde que tenía memoria, el susurro constante de la bestia en su mente había sido un ruido de fondo perpetuo. Un susurro de odio, de desconfianza, de tentación oscura. Pero ahora, no había nada. Solo el silencio de su propio pensamiento, el ritmo de la respiración de Hinata y el latido de su propio corazón. «Está silencioso», murmuró, sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. Hinata alzó la vista, confundida. «Naruto-kun». «La voz», aclaró Naruto, mirándose las manos como si las viera por primera vez. «La voz en mi cabeza, la del Kyuubi, está callada. Completamente». Naruko se incorporó de golpe, sus ojos azules se abrieron de par en par. «¿Tú también?», preguntó, asombrada. Yo siempre he escuchado una voz masculina. Ronca. Susurrándome cosas, oscuras. Tentándome.
Pero esta mañana, nada. Se miraron los tres, la vergüenza inicial siendo reemplazada por una incredulidad creciente. La conexión era demasiado clara para ignorarla. Anoche. Comenzó Naruto, sintiendo cómo el rubor le subía de nuevo al rostro. Cuando estábamos, ustedes dos. Tragó saliva. La voz se volvió más débil. Como si se estuviera ahogando. Y ahora, se fue. Hinata miró entre Naruto y Naruko, conectando los puntos. Están diciendo que lo que hicimos anoche, silencia al Kyuubi. Parece que sí, dijo Naruko, con una voz llena de asombro. Satisfacer tus necesidades carnales, Nii-san, nos debilita a ambas bestias. La implicación era tan enorme, tan íntima y a la vez tan liberadora, que los dejó sin aliento por un momento. Un silencio incómodo cayó sobre ellos. La solución era obvia, pero también era una pendiente resbaladiza y prohibida. Hinata fue la primera en romperlo. Bajó la mirada, sus dedos jugueteando nerviosamente con la sábana. Naruto-kun es mi novio, murmuró, su voz era pequeña pero firme. Yo, no quiero compartirlo. Ni siquiera contigo, Naruko-chan. Lo siento. Era un grito del corazón, puro y honesto. El amor de Hinata no era algo que estuviera dispuesta a negociar. Naruko no se enfadó. En cambio, se inclinó hacia adelante, tomando las manos de Hinata entre las suyas con una seriedad inusual. Hinata-chan, lo entiendo. De verdad. Pero piensa, dijo, su voz era suave pero persuasiva. Esto no se trata solo de placer. Se trata de mantener a raya a los monstruos que llevamos dentro. Los dos. Se trata de estar en paz. Hizo una pausa, buscando las palabras. Y podría ser una oportunidad. Para nosotras. Para fortalecer nuestro vínculo como mejores amigas. Para ser algo más. Un equipo. Sus mujeres, de una manera que nadie más podría entender. La propuesta era descabellada. Era tabú. Era peligrosa. Pero el marco que Naruko le estaba dando, una misión, una terapia necesaria, una forma de fortalecer un lazo, le daba una pátina de cordura a la locura. Naruto observaba el intercambio, su corazón palpitando. Una parte de él se horrorizaba ante la idea. Otra parte, la parte que había disfrutado cada segundo prohibido de la noche anterior, se sentía extrañamente intrigada y, en paz. Por primera vez, el peso de la bestia se había ido. Hinata miró las manos entrelazadas de Naruko, luego levantó la vista hacia Naruto, buscando guía en sus ojos. Él no tenía ninguna. Solo podía ofrecerle la verdad de lo que sentía. Estoy en paz, confesó él, su voz era un suspiro. No oigo nada. Solo silencio. Esa admisión fue la que quebró la resistencia de Hinata. El bienestar de Naruto siempre había sido su prioridad. Si esto lo ayudaba, si lo liberaba de esa carga, podría ella ser egoísta y negárselo. Con un suspiro que era tanto de resignación como de aceptación, Hinata asintió lentamente. No con alegría, pero sin la angustia de antes. Está bien, susurró. Lo intentaremos. Como un equipo. Una extraña sensación de calma, de unidad improbable, descendió sobre los tres. Estaban enredados en una situación que desafiaba toda norma, pero en ese momento, acurrucados y desnudos en la cama de Naruto, con la promesa de silencio en sus mentes, solo sintieron una armonía profunda y perturbadora. El camino que habían elegido estaba lleno de peligros, pero por primera vez, lo caminarían juntos. La montaña de pergaminos en el escritorio de Minato parecía burlarse de él. Cada sello, cada informe, cada solicitud era un recordatorio de la jaula dorada en la que se había encerrado, alejándose de la vida real, de su familia destrozada. La frase de Kusina resonaba en su cráneo como un martillo: al primer rechazo, te hiciste a un lado, te escondiste en tu oficina. Con un gruñido de frustración, se levantó y se acercó a la ventana, necesitando un respiro. Y fue entonces cuando los vio. Caminando por la calle principal, como una imagen sacada de una fantasía que nunca se realizaría,
estaban sus hijos. Naruto, en el centro, con una postura más relajada de la que Minato recordaba. Y aferrado a sus brazos, como enredaderas llenas de vida, estaban las dos chicas. A su izquierda, Naruko, sonriente y radiante, colgada de su brazo como si fuera su posesión más preciada. A su derecha, Hinata Hyuga, la heredera del clan. El Namikaze tenía que admitirlo, esa belleza Hyuga con su corte de cabello de princesa pese a ser corto era la chica perfecta para su hijo, aferrándose a su otro brazo con una timidez que no lograba ocultar una felicidad serena. Eran jóvenes, vibrantes, y estaban juntos. Una punzada de melancolía tan aguda que casi lo dobló atravesó a Minato. Él debería estar ahí. Debería ser parte de eso. No solo el espectador distante. Antes de que pudiera pensarlo dos veces, antes de que el miedo al rechazo pudiera paralizarlo a Gen, se teleportó con un suave zunzin, apareciendo justo enfrente del trío en la calle. «Papi», gritó Naruko, soltando el brazo de Naruto para lanzarse sobre Minato en un abrazo entusiasta y meloso, besando su mejilla muy cerca del labio. ¡Qué sorpresa! Minato se aferró a ese abrazo como un hombre ahogándose, acariciando el cabello de su hija. «Hola, princesa. Los vi pasar y pensé, ¿qué tal si les invito a comer algo?» Su mirada se desvió hacia Naruto, buscando, esperando, algo. Cualquier cosa. La mirada que recibió fue como un balde de agua helada. Los ojos azules de Naruto, tan similares a los suyos, no mostraron sorpresa, ni alegría, ni siquiera enfado. Solo una frialdad plana, impasible. Era el mismo look que le daba a cualquier otro shinobi de la aldea. Neutral. Profesional. Vacío. Minato se sintió como si le hubieran golpeado el estómago. Fue Hinata quien rompió el tenso silencio. Con una gracia innata, se separó ligeramente de Naruto e hizo una reverencia perfecta, aunque sus mejillas estaban sonrojadas. Buenos días, Hokage-sama. Es un honor. Soy Hinata Hyuga. La novia de Naruto-kun. Las palabras novia de Naruto-kun hicieron que Minato parpadeara, añadiendo otra capa de complejidad a la situación. Asintió con la cabeza, un tanto torpemente. El honor es mío, Lady Hinata. He oído cosas muy buenas de ti. Mentira. No había oído nada. Había estado demasiado ocupado escondiéndose. La culpa mordió aún más fuerte. Todos miraron a Naruto, esperando su reacción. Él los observó a todos por un momento, su rostro aún impasible. Internamente, hervía. La sola presencia de Minato era un recordatorio de todo su dolor, de su abandono. Se había jurado a sí mismo que nunca, lo vería como un padre. Pero también sentía algo nuevo. Una paz interior. El silencio en su mente, la ausencia de la voz del Kyuubi, era un regalo demasiado preciado como para permitir que la amargura lo arruinara. Además, la idea de que Minato lo viera con ellas, viendo lo que tenía y lo que él había perdido, tenía un cierto sabor dulce y vengativo. Hokage-sama, dijo finalmente, con una voz educada pero fría como el acero. Sería una grosería por nuestra parte rechazar una invitación tan generosa del líder de nuestra aldea. Aceptamos. No fue un sí, papá. Fue un sí, señor Hokage. Minato sintió el filo de cada palabra, pero también reconoció la pequeña abertura. Kusina le había enseñado a agradecer las migajas. Así que asintió, con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Excelente. ¿Y Charcus, entonces? Sí. Gritó Naruko, tomando de nuevo el brazo de su padre y de su hermano, intentando puentear la brecha a fuerza de puro entusiasmo. Hinata, con más tacto, tomó suavemente el brazo de Naruto de nuevo, ofreciéndole un apoyo silencioso. La caminata fue incómoda. Minato intentó iniciar una conversación. Entonces, ¿cómo va el entrenamiento? Adecuadamente, respondió Naruto, mirando al frente. Naruko, me dijo que Kusina los está entrenando duro. Sí. Es una sensei muy estricta, pero muy buena, agregó Hinata, tratando de ayudar.
Decía Hinata recordando que antes de que partieran a la misión en el país de las olas, Kurenai le había pedido amablemente a Kusina que entrenara a Hinata. Kusina despreció a su antigua alumna por abandonar a su hijo, cosa que hirió gravemente en el corazón a Kurenai, ya que Kusina cortó todos los lazos con ella, pero no rechazó su solicitud, ya que sabía que la pequeña Hinata estaba enamorada de su hijo y ella no tenía la culpa de la grave falta de su sensei y exalumna, dándole lecciones privadas simultáneas con un clon mientras se dedicaba a entrenar a su hijo. Eso es bueno, dijo Minato, sintiéndose cada vez más idiota. Llegaron a Ichiraku's. Teuchi, al ver al Hokage y al trío, palideció ligeramente, pero los atendió con su usual calidez profesional. Se sentaron en silencio, esperando sus pedidos. Minato miró a su hijo, que evitaba su mirada, y luego a Hinata, que parecía querer hundirse en el suelo, y a Naruko, que forcejeaba por mantener viva una conversación de un solo lado. Era un desastre. Un completo y absoluto desastre. Pero era su desastre. Y por primera vez, en lugar de huir de él, Minato Namikaze se sentó ahí, saboreando la amarga medicina de su propia cosecha, decidido a aguantar cada incómodo segundo de silencio, cada respuesta monosilábica, con la esperanza de que, tal vez, eventualmente, una migaja se convirtiera en un bocado. El aire en Ichiraku's era tan espeso que se podía cortar con un kunai. Los bowls de ramen humeantes frente a ellos se enfriaban, ignorados. Minato forcejeaba por encontrar un hilo de conversación que no se quebrara al tocarlo. Naruto, yo. Comenzó, buscando desesperadamente una grieta en la armadura de su hijo. Sé que las cosas han sido difíciles. Pero quiero que sepas que todo lo que hice, por mal que haya salido, fue porque... Por el Kyuubi, lo interrumpió Naruto, su voz era plana, sin emoción, mientras jugaba con sus palillos. Lo sé. Para proteger a la aldea del monstruo. Ya me lo dijo Kusina-sensei. No necesita repetirlo, Hokage-same. El título, dicho con ese tono frío, hizo que Minato se encogiera. Desvió la mirada, sintiéndose derrotado. Su mirada cayó sobre Hinata, quien observaba la escena con angustia. Lady Hinata, dijo, cambiando de tema torpemente. ¿Y cómo está tu padre? Lord Hyasi. Hinata se enderezó, sorprendida por la pregunta directa. Oh, bien, Hokage-same. ¿Desde qué? Se ruborizó profundamente, recordando la visita de los padres de su novio. Desde que usted y Kusina-sensei hablaron con él, se ha portado mucho mejor con mi hermana Hanabi y conmigo. Y ya no prohíbe que vea a Naruto-kun. Minato se frotó la nuca, una mezcla de orgullo y vergüenza quemándole la cara. Ah, sí, claro. Me alegro de que haya entendido la importancia de la armonía. Fue la gota que colmó el vaso para Naruto. Lo vio claro. Minato estaba allí, sentado, tomando crédito por haber intimidado al padre de Hinata en una paliza, como si fuera un logro diplomático. Como si con eso arreglara algo. Perfecto, pensó Naruto, la rabia hirviendo silenciosamente dentro de él. Ahora el clan Hyuga no solo me odiará por el Kyuubi o por lo del Consejo Civil. Ahora me odiarán porque mi padre golpeó a su líder. Siempre encontrando la manera de empeorar las cosas para mí. Minato, sintiendo que había cometido otro error, suspiró profundamente. La máscara del Hokage se resquebrajó por completo, mostrando al hombre destrozado que había debajo. Miren, yo. Tragó saliva, mirando sus manos. Lo sé. Lo sé todo. Sé que no hay justificación. Que mis acciones, nuestras acciones, te condenaron a una vida de agonía, Naruto. Y a ti también, Hinata, lo siento por haberte arrastrado a esto. Y a ti, Naruko, por crecer sin tu hermano. No hay excusa. Lo único que puedo hacer es... Antes de que pudiera terminar la frase, Naruto se levantó de golpe. La silla chirrió contra el suelo. Ya he tenido suficiente, dijo, su voz era un susurro cargado de veneno. Disfrute su comida, Hokage-same. Y sin mirar atrás, dio media vuelta y se marchó, dejando su bol de ramen casi intacto. Naruto-kun. Hinata se levantó de un salto,
Hizo una reverencia rápida y apurada a un Minato petrificado. Lo siento, Hokage-same. Y salió corriendo tras su novio. Minato se quedó allí, paralizado, la disculpa a medio formar muriéndose en sus labios. La vergüenza y la desesperación lo engulfieron. ¿En serio, papá? La voz de Naruko era fría, cortante. Él alzó la vista y vio a su hija mirándolo no con enfado, sino con una decepción profunda y cansada. ¿En serio? Naruko, yo solo. Te dejó acercarte, lo interrumpió ella, cada palabra era un latigazo. Te dejó sentarte aquí. Y lo arruinaste. ¿Crees que él quiere oír tus palabras tontas de arrepentimiento? Es fácil decirlas. Puedes golpear 1000 veces a todos en esta aldea, papá, y no vas a deshacer ni un segundo del daño que le hicieron. No lo entiendes. Te rehúsas a entenderlo. Minato quería protestar, pero las palabras no salieron. Naruto ni-san sabe, continuó Naruko, su voz temblando de emoción contenida. Sabe que en el fondo, tú todavía lo justificas. Piensas, fue por el miedo al Kyuubi, por las muertes que causó. Pero él sabe que no fue así, papá. Él estuvo allí. Él vio sus caras. Su voz se quebró. Ellos, disfrutaban haciéndolo sufrir. Adoraban dañarlo. Ponían sonrisas pervertidas y degeneradas mientras él, un niño, gritaba que lo mataran por piedad en medio de sus palizas. Él nunca vio a un pueblo movido por el miedo que tú tanto te jactas de haber dejado a su cuidado. Vio a sádicos. Y tú los protegiste. Los perdonaste. Las lágrimas corrían por las mejillas de Naruko ahora, pero su mirada no se desviaba. Y al final, todo fue por nada. Lo abandonamos, papá. Por Kami. Mientras ustedes me preparaban un pastel en mi cumpleaños número 5, él corría por su vida, buscando comida podrida en los contenedores de basura. Su voz se redujo a un susurro desgarrador. ¿Cómo puedes esperar que te perdone? Que nos perdone, por vivir felices mientras él se pudría aquí. No hay perdón para eso. No lo hay. Se levantó, mirándolo con lástima. En vez de intentar recuperarlo como tu hijo, deberías empezar por respetarlo como Shinobi. Por lo menos le debes eso. Y con eso, Naruko se dio la vuelta y salió del puesto, dejando a Minato completamente solo en el silencio aplastante. Las palabras de su hija resonaban en su cráneo, cada una verdad incontestable y brutal que destrozaba hasta la última justificación de la que se había aferrado. Se desplomó sobre el mostrador, enterrando su rostro en sus manos. No había lágrimas. Solo un vacío enorme y la horrible, devastadora certeza de que Naruko tenía toda la razón. No había vuelta atrás. No había perdón. Solo quedaba la deuda. Y tal vez, solo tal vez, empezar a pagarla desde la distancia, con el respeto que siempre le había negado a su propio hijo. El peso de esa verdad era más pesado que cualquier manto de Hokage. Lejos de allí. El sol del atardecer bañaba las polvorientas calles de Zenbazuru en tonos anaranjados y morados. Kusina, una sombra envuelta en capa oscura, observaba desde un tejado cómo la figura de Aiko Utenake salía tambaleándose de un bar de mala muerte, apoyándose en la pared para encontrar el equilibrio. El olor a alcohol barato la precedía incluso desde la distancia. Una sonrisa fría, carente de todo humor, se dibujó en los labios de Kusina. Perfecto. La embriaguez de la mujer haría que fuera más lenta, más vulnerable, menos capaz de gritar con fuerza. Como un fantasma, Kusina descendió del tejado y comenzó a seguirla, sus pasos completamente silenciosos sobre la tierra seca. La siguió por callejones cada vez más estrechos y oscuros, alejándose del poco bullicio del pueblo. El escenario era ideal. Aiko se detuvo de repente, frunciendo el ceño. Sus sentidos embotados por el alcohol habían captado algo, un susurro de tela, un roce de suela contra tierra. Volteó bruscamente, su mirada nublada escudriñando la penumbra del callejón. ¿Hay alguien ahí? Su voz era rasposa, cargada de miedo y alcohol. Dije, ¿hay alguien ahí? Solo el silencio le respondió, un silencio que se volvió más opresivo con cada segundo que pasaba. Ella dio un paso atrás,
Su respiración comenzó a acelerarse. Iba a gritar, a pedir ayuda, cuando de las sombras más profundas, justo detrás de ella, surgió el movimiento. Fue rápido como un relámpago. Un puñetazo perfectamente dirigido, cargado con toda la rabia contenida de 12 años, impactó en su mandíbula. El sonido de la carne y el hueso chocando fue seco y cruel. Aiko cayó al suelo como un saco de papas, sin siquiera un grito, aturdida por el golpe y el alcohol. ¡Ah! Kuke. Tartamudeó, escupiendo sangre y tocándose la mandíbula que ya comenzaba a hincharse. Por favor. No me hagas daño. Si es un robo, no tengo dinero. No tengo nada. La súplica, centrada en algo tan mundano como un robo, fue la yesca que encendió la pradera de odio en el corazón de Kusina. Esta miserable criatura pensaba que su vida valía tan poco que lo peor que podía pasarle era que le robaran. Con un movimiento fluido, Kusina se quitó la capucha. Su cabello rojo, como llamas vivas, pareció brillar con una luz siniestra en la oscuridad del callejón. Sus ojos violeta, usualmente llenos de fuego y vida, ahora eran pozos de pura malicia. ¿Recuerdas a un niño?, preguntó, su voz era un susurro grave y cargado de veneno. Un niño pequeño, de cabello rubio como la paja, con lindas marcas de bigote en sus mejillas, y los ojos más azules que jamás hayas visto. Aiko parpadeó, tratando de enfocar su visión. La descripción hizo que una mueca de repulsión instintiva y profunda se dibujara en su rostro magullado. Kuke. ¿Por qué me preguntas eso? Déjame en paz. Kusina no respondió con palabras. Su pierna se alzó y su bota se estrelló contra el rostro de Aiko con una fuerza brutal. La mujer gritó, una nueva fuente de sangre brotando de su nariz ahora quebrada. ¿Lo recuerdas?, repitió Kusina, su tono era glacial. Ese sí. Sí, lo recuerdo. Lloriqueó Aiko, encogiéndose en el suelo, cubriéndose la cabeza con los brazos. Era él. El demonio. La reencarnación del zorro que mató a mi familia. Ese mocoso maldito. Cada palabra era un cuchillo. Kusina respiró hondo, conteniendo el impulso de patearla hasta reducirla a pulpa. ¿Sabes cómo se llama ese mocoso maldito?, preguntó, cada sílaba era un disparo. Aiko tembló. Había algo en la voz de esta mujer, en su furia absoluta, que le decía que su vida pendía de un hilo. Naruto, murmuró. Naruto Uzumaki. Kusina asintió lentamente, como si estuviera satisfaciendo una curiosidad macabra. Muy bien. Aiko, en un último acto de desesperación, miró a la mujer de cabello rojo que emanaba muerte. ¿Quién eres tú? ¿Por qué haces esto? Kusina se inclinó hasta que su rostro estuvo a centímetros del de Aiko, su sonrisa era una visión dantesca de pura satisfacción sádica. Yo, susurró, y el nombre cayó como una sentencia de muerte, soy Kusina Uzumaki. La madre de ese niño. Los ojos de Aiko se abrieron de par en par, el terror absoluto lavando toda la embriaguez de su sistema. No. Fue lo único que logró gritar. Pero no hubo más palabras. Con la velocidad de una víbora, la mano de Kusina se movió. Un pequeño dardo, empapado en un veneno somnífero de acción rápida fabricado por los Uzumaki, se clavó en el cuello de Aiko. La mujer forcejeó por un instante, sus ojos rodando hacia atrás antes de cerrarse. Su cuerpo se volvió flácido, inconsciente en el suelo sucio del callejón. Kusina se irguió, mirando el cuerpo inconsciente de la mujer que había torturado a su hijo. La rabia aún ardía en ella, pero ahora era un fuego frío y controlado. El espectáculo había terminado. Ahora comenzaba el verdadero trabajo. Duerme, perra, murmuró, enrollando un trozo de tela alrededor de la cabeza de Aiko para evitar que viera. Cuando despiertes, tu infierno personal apenas estará comenzando. Y cargando el cuerpo inconsciente sobre su hombro como si fuera un fardo más, Kusina se desvaneció de nuevo en las sombras, dejando atrás solo un charco de sangre y la promesa de un sufrimiento que no tendría fin. En la ciudad de Tanzako. El bar era un lugar de derrota, y Tsunade su reina ebria e indiferente.
Los dados cayeron sobre la madera gastada con un sonido hueco. Otra. Exigió, su voz un arrastre borracho. Y esta vez le apuesto mi collar a tu reserva entera, anciano. La luz se cortó. Una figura alta y ancha se interpuso entre ella y el dueño del bar. El juego se terminó, Tsunade, declaró Jiraiya. Su tono no era el de un viejo amigo, sino el de un shinobi cumpliendo una orden. Plano. Inexpresivo. Peligroso. Tsunade alzó la vista con fastidio, enfocando sus ojos con dificultad. Jiraiya. Masculló el nombre como una maldición. Si no tienes el valor de sentarte y perder tu dinero como un hombre, no arruines mi diversión. Vete. No es una sugerencia. Minato y Kusina regresaron. Y descubrieron exactamente en qué clase de infierno dejaron crecer a su hijo. Una ceja de Tsunade se arqueó levemente, un gesto de aburrido desinterés. ¿Y a mí qué me importa?, preguntó, tomando un trago largo de su vaso. Ellos se fueron. Yo me retiré. Asuntos separados. El niño, Tsunade, la voz de Jiraiya goteaba hielo. Naruto. El que juraste proteger junto a mí. O el juramento de un Sannin vale menos que el fondo de ese vaso. Tsunade soltó una risa cortante, carente de humor. Los juramentos se los lleva el vino y el tiempo, Jiraiya. Todos lo sabemos. Y que si el chico tuvo un comienzo difícil, forja el carácter. Lo hace más fuerte. Hizo un gesto despectivo con la mano. La indiferencia glacial de ella encendió la mecha de Jiraiya. Un comienzo difícil. Repitió, y su voz comenzó a elevarse, un trueno que hacía temblar las botellas en la mesa. Ya más difícil a que todo un pueblo lo escupa y lo odie. A que lo apaleen en callejones por deporte. A que una mujer demente le dé falso amor y luego intente convertirlo en picadillo con un cuchillo de cocina, gritándole que es un demonio. Y a que todo eso fuera encubierto por los mismos líderes que debían protegerlo. Tú huiste a la semana, Tsunade. Abandonaste tu palabra y te escondiste en una botella. Un destello de verdadera irritación cruzó el rostro de Tsunade. La mención de la traición la tocó, pero no por culpa, sino por orgullo herido. No me hables de huir. Tú no tienes idea. Nabaki destrozado en 1000 pedazos. Dan con el corazón hecho añicos en mis brazos. Ellos. Sí, ellos murieron. Rugió Jiraiya, golpeando la mesa con el puño con tal fuerza que las botellas saltaron. Y fue una tragedia que nos destrozó a todos. Pero tú tomas sus fantasmas y los conviertes en un estandarte para justificar cada acto de cobardía, cada huida, cada muestra de puro egoísmo. Son tu excusa para ser miserable y arrastrar a todos contigo. Se inclinó sobre la mesa, su aliento era caliente y cargado de ira. ¿Sabes qué le dijiste a Kusina ese día, Tsunade? ¿Recuerdas? Cuando ella, destrozada, con lágrimas en los ojos, te preguntó si estaba haciendo lo correcto al dejar a su bebé. Tú le dijiste que sí. Tú le dijiste que era la decisión más sensata. Que se fuera, que se llevara a la niña, que se concentrara en recuperarse. Que nosotros, sus mayores, sus mentores, nos haríamos cargo de Naruto. Le diste tu bendición y tu palabra, y luego, cuando su espalda se dio la vuelta, escupiste sobre esa promesa y te largaste. Tsunade desvió la mirada, su mandíbula apretada. El dolor. Comenzó, pero su voz sonó débil incluso para sus propios oídos. El dolor te volvió una mentirosa y una traidora. Escupió Jiraiya. No una víctima. Mira a Shizune. Señaló a la mujer más joven, que palidecía. Ella también perdió a Dan. Ella lo amaba también. Y en lugar de huir, se quedó a cargar con el peso de tu lamento interminable. Leal a una falta que no cometió. Tsunade lanzó una mirada venenosa a Shizune. Esa es mi alumna, dijo, su voz goteaba desprecio. ¿Sabe cuál es su lugar? Algo que tú nunca aprendiste. Mi lugar era criar a un niño, no ser la niñera de una borracha egoísta. La voz de Shizune estalló como un disparo, llena de una rabia contenida durante años. Se puso de pie, temblando de pies a cabeza,
pero con los ojos secos y llenos de un fuego que Jiraiya nunca le había visto. Si lo hubiera sabido, Lady Tsunade. Si una sola vez hubieras bajado de tu nube de autocompasión y me hubieras dicho la verdad, me habría quedado en Konoha. Yo, una niña, me habría quedado y lo habría cuidado. Le habría dado un hogar. Habría sido 10 veces la mujer que tú jamás fuiste. Tsunade se quedó boquiabierta, la insolencia golpeándola como una bofetada física. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Yo soy. Eres una cobarde. Gritó Shizune, interrumpiéndola, su voz rompiéndose, pero sin ceder. Usaste el recuerdo de hombres nobles para volverte cruel e indiferente. Y un niño inocente pagó el precio por tu corazón podrido. El insulto final quebró los últimos vestigios de control de Tsunade. La negación, el puro y simple pánico a enfrentar la monstruosidad de sus acciones, se apoderó de ella. Cállate. No sabes nada de lo que dices. Empujó la mesa con fuerza bruta, haciéndola estrellarse contra las piernas de Jiraiya, y salió disparada hacia la puerta como un animal acorralado. No pienso escuchar más esta basura. Vociferó sobre su hombro, su dignidad legendaria hecha añicos. Busquen a otro para sus culpas. Tsunade. El rugido de Jiraiya llenó la calle. No puedes escapar de esto. Déjenme en paz. Gritó ella, corriendo de forma errática. No puedo cambiar el pasado. Nabaki. Dan. Su sangre clama justicia, no. Deja de esconderte detrás de sus tumbas. Jiraiya la alcanzó, agarrándola del brazo con una fuerza de hierro y girándola bruscamente para enfrentarlo. Ellos te amaron. Y se habrían avergonzado de la mujer miserable en la que te convertiste. Fue entonces que Shizune, con el rostro empapado en lágrimas de rabia y dolor, pero con una determinación de acero, actuó. Sus manos volaron en una secuencia de sellos. Jutsu, parálisis de los 4 puntos de presión. Grito, y sus dedos, cargados de chakra médico preciso, golpearon 4 puntos clave en la espalda de Tsunade. Tsunade se detuvo en seco. Un jadeo de absoluta incredulidad escapó de sus labios. Sus músculos, antes tensos por la furia, se volvieron flácidos e inútiles. Solo podía pararse allí, paralizada, sus ojos, bien abiertos, reflejando el shock y la traición más profunda que había sentido en su vida. Tetu. Logró balbucear, incapaz de creerlo. Lo siento, Lady Tsunade, dijo Shizune, su voz temblaba, pero no vacilaba. Pero se acabó. Se acabó huir. Se acabó usar su dolor como un escudo para herir a otros. Usted le debe esto a ese niño. Y va a volver a Konoha a enfrentarlo, incluso si debo arrastrarla cada paso del camino. Jiraiya observó, una profunda tristeza en su rostro. No había sido su fuerza, sino la traición final de su más leal seguidora, la que había derrotado a la diosa de los Sannin. Tiene razón, Shizune, dijo con un suspiro que parecía cargar el peso de los años. La farsa terminó. Entre los dos, agarraron a la figura paralizada y ahora silenciosa de Tsunade. No hubo lucha. Solo el frío y humillante peso de la realidad. Su leyenda se había evaporado, dejando atrás solo una mujer quebrada que finalmente tendría que pagar por las promesas que rompió y el niño que abandonó. El camino a casa sería largo y amargo, y cada paso sería un recordatorio de su fracaso. De vuelta a aquel pueblo polvoriento. El sótano estaba frío, húmedo y olía a tierra, a moho y a un miedo metálico y sudoroso. La única luz provenía de una lámpara de aceite colgada del techo, que proyectaba sombras danzantes y siniestras sobre las paredes de piedra. Aiko Utenake estaba atada a una silla de madera pesada, sus ropas rasgadas, el rostro hinchado y ensangrentado por el primer golpe de Kusina. A pesar del dolor, su mirada aún conservaba un destello de desafío enloquecido. Kusina se paseaba frente a ella como una tigresa, su cabello rojo parecía absorber la tenue luz, brillando como llamas en la penumbra. En una mesa cercana, organizadas con precisión quirúrgica, estaban sus herramientas, agujas de diferentes longitudes, frascos con líquidos oscuros y varios pergaminos desplegados con sellos Uzumaki complejos. ¿Por qué?, gritó Aiko, escupiendo un diente roto.
Ese monstruo merecía morir. Mató a mi Takeshi. Mató a mi pequeña Ma. Les destrozó los cuerpos. Yo estaba haciendo un favor a esta aldea. Estaba honrando el sacrificio del cuarto Hokage eliminando su error. Kusina se detuvo. Su silencio fue más aterrador que cualquier grito. Una sonrisa lenta y terrible se extendió por sus labios. ¿Honrar su sacrificio?, preguntó, su voz era un susurro sedoso y mortal. ¡Qué conmovedor! Con movimientos fluidos, tomó una de las agujas más largas y uno de los pergaminos. El sello en el papel brilló con un tenue resplandor carmesí. Pero creo que no estás prestando suficiente atención, puta, dijo Kusina, acercándose. Deja que te refresque la memoria. La aguja se hundió en un punto específico del hombro de Aiko. No fue un pinchazo cualquiera. Fue preciso, profundo, y acompañado por el pulso de chakra del sello que Kusina activó al mismo tiempo. Aiko gritó, un sonido agudo y desgarrador que se estrelló contra las paredes de piedra. Pero no perdió el conocimiento. El sello Uzumaki no solo amplificaba el dolor hasta niveles insoportables, sino que también mantenía la mente de la víctima terriblemente lúcida y alerta, imposibilitando el escape de la inconsciencia o la locura. Ese monstruo, susurró Kusina, retorciendo lentamente la aguja, haciendo que Aiko se convulsionara en sus ataduras. Ese error, era Naruto Uzumaki. Mi hijo. El hijo del cuarto Hokage. Aiko jadeó, entrecortadamente, sus ojos se abrieron de par en par no solo por el dolor, sino por la revelación. ¿Qué? No, es imposible. Oh, es muy posible. Kusina retiró la aguja y la sumergió en un frasco con un líquido negro que parecía humear. Minato Unamikase es mi esposo. Y tú intentaste matar a nuestro primogénito. Mentira. Aulló Aiko, el pánico empezando a reemplazar al fanatismo. El Hokage nunca permitiría que su hijo. Cuando se entere de esto, te colgará por traicionar su confianza. Kusina soltó una risa fría y alegre, un sonido horrible en ese lugar. ¿Crees eso?, preguntó, acercándose de nuevo, la aguja ahora goteando con el líquido oscuro. Él me dio tu nombre. Él me dio tu ubicación. Él me envió a hacer el trabajo sucio. Porque él también tiene una deuda que cobrar. Aiko palideció horriblemente. La última esperanza que le quedaba se desvaneció. No. Y tu preciado consejo civil, continuó Kusina, clavando la aguja en otro punto, esta vez en el músculo del antebrazo. Esos buitres que te protegieron, que te dieron una nueva vida, ya están recibiendo su merecido. Retorció la aguja. ¿Sabías que una tal Mebuki Haruno, la que más abogó por tu clemencia y el sufrimiento de mi hijo, el hijo del cuarto Hokage, recibió una paliza tan despiadada y brutal, que quedó con el cerebro hecho papilla? Ahora se pasa el día babeando en una silla de ruedas, sin reconocer a nadie, ni siquiera a su propia hija. Kusina se inclinó, su aliento caliente en el oído de Aiko, que temblaba incontrolablemente. Lo que te espera a ti no es la muerte. La muerte es una misericordia. Es un final. Yo te voy a dar una vida. Una vida de puro, exquisito e inescapable dolor. Te voy a mantener viva durante años, Aiko. Años. Cada día será una nueva lección sobre lo que significa tocar lo que es mío. Cada palabra era un martillo que destrozaba la psique de Aiko tanto como las agujas destrozaban su cuerpo. Kusina procedió con una crueldad metódica. Usó sellos para inflamar nervios, para hacer que el más mínimo roce fuera una agonía. Le inyectó brebajes que causaban alucinaciones aterradoras, haciendo que reviviera el momento en que apuñalaba a Naruto, pero desde la perspectiva del niño, sintiendo su propio miedo y traición. ¿Ves?, susurraba Kusina mientras trabajaba. ¿Ves el miedo en sus ojos? Esos hermosos ojos azules que miraron a tu monstruosidad con incredulidad. Esos eran los ojos de mi bebé. Aiko ya no gritaba. Emitía gemidos animales, quebrados, un sonido continuo de agonía absoluta. El desafío, la justificación, se habían esfumado, reemplazada por un terror visceral e insondable. Kusina no solo se vengaba del acto,
se vengaba de cada segundo de dolor que su hijo había sufrido, multiplicándolo por 1000 y devolviéndoselo a su causante con intereses. Esto es solo el comienzo, prometió Kusina, limpiando sangre de una de sus agujas con un trapo. Tenemos todo el tiempo del mundo. Y yo soy muy creativa. La lámpara seguía balanceándose, proyectando sombras de una danza macabra en las paredes. Afuera, el mundo continuaba. Adentro, en ese sótano olvidado, el infierno personal de Aiko Utenake acababa de comenzar, y su verdugo, una madre con el corazón destrozado y el alma ennegrecida por la rabia, no tenía prisa alguna por terminarlo. El aire en el sótano era ahora espeso con el olor a sangre, sudor frío y el aroma metálico del miedo. Aiko jadeaba, colgando de sus ataduras, cada respiración una agonía gracias a los sellos Uzumaki que Kusina había entrelazado alrededor de su caja torácica, expandiendo y contrayendo los músculos involuntariamente para maximizar el dolor de sus costillas rotas. Kusina observaba su trabajo con una frialdad clínica. La rabia inicial se había refinado en algo más oscuro y permanente, una determinación metódica para desarmar a esta mujer, pieza por pieza, hasta que no quedara nada más que un cascarón lleno de pesadillas. Ya basta de lecciones de anatomía, murmuró Kusina, enrollando un pergamino con un sello particularmente intrincado. Es hora de una lección de empatía. O más bien, de una demostración de su falta de ella. Tomó un frasco diferente. No contenía un veneno físico, sino un destilado de esporas de hongos alucinógenos mezclado con polvo de un mineral raro que amplificaba la sugestión. Lo impregnó en una almohadilla de tela. Vas a ver las cosas desde una nueva perspectiva, Aiko, dijo, acercándose. Vas a ver exactamente lo que le hiciste. Pero con un elenco diferente. Forcejeó débilmente, un quejido roto escapando de sus labios hinchados. Por favor, no más. Oh, esto apenas comienza, susurró Kusina, presionando la almohadilla contra la nariz y boca de Aiko, obligándola a inhalar la mezcla nociva. El efecto fue casi instantáneo. Los ojos de Aiko se desenfocaron, sus pupilas se dilataron hasta cubrir casi todo el iris. Un temblor violento la recorrió. Las frías paredes de piedra del sótano comenzaron a derretirse y reformarse, los contornos difuminándose en una neblina de pesadilla. Mira con atención, ordenó la voz de Kusina, que ahora sonaba como el susurro de un demonio en su oído, omnipresente y fría. La visión se estabilizó. Ya no estaba en el sótano. Estaba en una habitación pequeña y acogedora, iluminada por una lámpara tenue. En sus manos, sentía el familiar peso del cuchillo de cocina, el mango astillado, la hoja roma. Pero algo estaba mal. Terriblemente mal. Tendida en el futón frente a ella, no estaba el niño rubio con marcas de bigote. Estaba Takeshi, su esposo, con sus ojos amorosos y su sonrisa tranquila, mirándola con confianza. Y a su lado, acurrucada contra él, estaba su pequeña Ma, con su cabello castaño recogido en dos coletas, dormida profundamente, aferrada a un muñeco de trapo. Aiko, cariño. Dijo la voz de Takeshi, tan real que le partió el alma. ¿Estás bien? Tienes una mirada extraña. El pavor absoluto se apoderó de Aiko. No, esto no es real. Tartamudeó, pero sus palabras sonaron huecas en la alucinación. Es real, susurró la voz de Kusina en su mente, impregnando cada pensamiento. Esta es tu oportunidad. Hazlo. Véngate. Una fuerza que no era suya movió su brazo. El cuchillo se alzó. Los ojos de Takeshi se abrieron con incredulidad, luego con miedo. Aiko. ¿Qué haces? No. Gritó Aiko, pero su grito fue silenciado en su propia mente. Su cuerpo ya no le pertenecía. El cuchillo descendió. No fue un golpe limpio. Fue torpe, brutal, como lo había sido con Naruto. La hoja roma se hundió en el hombro de Takeshi con un sonido húmedo y grotesco. Él gritó, un sonido de traición y dolor que taladró los oídos de Aiko. Papá. La voz de Ma, despierta y aterrada, chilló en la habitación. Aiko forcejeó, luchando contra la pesadilla, contra el control de la ilusión, pero era inútil.
Su brazo se alzó de nuevo y de nuevo, hundiendo el cuchillo en el pecho de su esposo, en sus brazos, en cualquier parte. La sangre, caliente y espesa, salpicó su rostro, su kimono. Takeshi dejó de gritar, sus ojos vidriosos fijos en ella con una pregunta eterna y aterrada. «Mamá, para», suplicó Ma, arrastrándose por el futón, sus pequeños brazos extendidos hacia ella. El brazo de Aiko, empapado en la sangre de su esposo, se giró hacia su hija. Los ojos de la niña, tan similares a los suyos, estaban llenos de un terror puro e incomprensible. «Hazlo», ordenó la voz de Kusina, implacable. «Acaba con el monstruo». «No es un monstruo. Es mi hija», gritó Aiko en su propia mente, pero su mano, traidora, se movió. El cuchillo, ahora completamente rojo, se clavó en el pequeño cuerpo de Ma. No fue un golpe letal. Fue lento. Deliberadamente lento. La niña gritó y gritó, mirando a su madre, suplicando, preguntando por qué. Aiko fue forzada a presenciar cada segundo, a sentir cada vibración del cuchillo al rasgar la carne de su propia hija, a ver la vida desvanecerse de sus ojos mientras sus propias manos eran las herramientas del asesinato. Fue una violación de todo lo que era, de todo lo que había amado y perdido. La alucinación se desvaneció tan bruscamente como había comenzado. Aiko se desplomó hacia adelante en sus ataduras, vomitando violentamente, sollozos desgarradores, guturales, que no parecían humanos, sacudiendo su cuerpo destrozado. Ya no había desafío. No había justificación. Solo quedaba el horror absoluto, impreso en su alma para siempre. Kusina observaba, de pie a su lado, su expresión era impasible. «Ahora», dijo su voz, suave como la seda pero cortante como el acero. «Ahora entiendes un ápice de lo que le hiciste. Pero lo que tú solo imaginaste, él lo vivió. Y lo vivió solo». Se inclinó, recogiendo otra aguja. «Y esto, Aiko, es solo el primer capítulo de tu penitencia. Te voy a hacer revivir cada temor, cada pérdida, cada pesadilla que tengas. Las voy a amplificar, las voy a retorcer y te voy a forzar a ser la autora de ellas. Porque la muerte es demasiado buena para ti. Tu castigo, es recordar». El sótano absorbió los sollozos desesperados de Aiko, un sonido que ya no era de dolor físico, sino del sonido de una mente y un alma siendo sistemáticamente desguazadas. Kusina Uzumaki no estaba buscando información. No estaba buscando arrepentimiento. Estaba cosechando sufrimiento, y la cosecha era abundante. Los sollozos de Aiko eran sonidos rotos, animales, que resonaban en la fría piedra del sótano. Ya no había rastro de la mujer desafiante. Solo quedaba un animal acorralado, destrozado por dentro y por fuera, su mente aún retorciéndose con los ecos de la pesadilla alucinógena que Kusina le había obligado a vivir. Por favor». Logró gimotear entre jadeos, la sangre y el vómito manchando su barbilla. «Basta. Mátame. Por favor, solo mátame. No puedo más». Kusina, que estaba limpiando metódicamente una aguja larga y delgada con un trapo impregnado de alcohol, se detuvo. Volvió lentamente la cabeza hacia Aiko. Su expresión no era de triunfo, ni de sadismo. Era una calma aterradora, la paz de un verdugo que sabe que su trabajo está lejos de terminar. «¿Suplicas por tu vida?», preguntó su voz, un susurro que cortaba el aire como el filo de un cuchillo. «Es curioso. Mi hijo también suplicó por la suya». Se acercó lentamente, la aguja brillando a la tenue luz. «¿Recuerdas? Estaba en su cama. Confiaba en ti. Te amaba. Y tú tenías ese mismo cuchillo de cocina en la mano. ¿Recuerdas el sonido que hizo cuando se hundió en su carne? ¿Recuerdas el sonido de su llanto? De sus súplicas? Cada palabra era un martillo sobre la ya quebrantada psique de Aiko. Él gritaba, «Mamá». Continuó Kusina, su voz subiendo de volumen, imbuyéndose de una emoción glacial. No gritaba, «Detente», o «Te odio». Gritaba, «Mamá», porque en su inocencia, creía que su madre podría salvarle. Y tú, en vez de detenerte, sonreías.
Sonreías con esa mueca enajenada mientras lo acuchillabas una y otra vez. Yo no sabía. Aulló Aiko, tratando de negar lo indeleble. Creí que era el demonio. Y eso quita el dolor. El grito de Kusina hizo temblar las paredes del sótano. Por primera vez, la furia pura irrumpió en su fachada glacial. ¿Acaso porque creías una estupidez, la hoja dolía menos? Sus gritos eran menos desgarradores. Su desesperación era menos real. Agarró la cara ensangrentada de Aiko con fuerza, obligándola a mirarla. Dime. Las lágrimas de un niño al que apuñalas saben diferente si crees que es un monstruo. Aiko no pudo responder. Solo emitió un gemido de puro terror. Kusina la soltó con desprecio. No. No saben diferente. El dolor es el mismo. El miedo es el mismo. La traición es la misma. Tomó la aguja larga. Pero como fuiste tan amable de pedir un final, voy a concederte un deseo. No voy a matarte. La punta de la aguja se posó suavemente justo debajo del ojo de Aiko. Voy a dejarte vivir. Pero voy a asegurarme de que nunca vuelvas a ver el mundo de la misma manera. La aguja se hundió, lenta e implacablemente, en el globo ocular de Aiko. El grito que escapó de su garganta fue tan agudo que pareció hacer vibrar el aire mismo. Kusina no se detuvo. Trabajó con una precisión horrible, utilizando sellos Uzumaki para evitar el shock y la inconsciencia, para amplificar cada señal de dolor nervioso que viajaba al cerebro de Aiko, convirtiendo un acto ya atroz en una eternidad de agonía concentrada. Este es por los sueños que le quitaste, susurró Kusina, mientras el ojo estallaba silenciosamente bajo su instrumento. Él tuvo pesadillas durante años. Cuando terminó con ese lado, se movió al otro ojo. Aiko ya ni siquiera podía gritar. Emitía un quejido continuo y ronco, un sonido de pura miseria animal. Y dijo Kusina, comenzando de nuevo la tortura metódica, es por la luz que le robaste. Él vivió en la oscuridad durante demasiado tiempo. Cuando terminó, Aiko estaba encogida en la silla, un hilillo de sangre y humor vítreo corriendo por sus mejillas. Jadeaba, completamente ciega, sumida en una oscuridad perpetua que era solo un preludio de la oscuridad que Kusina planeaba para su mente. Kusina se limpió las manos con el trapo. Ahora, cada vez que cierres los ojos, aunque ya no sirvan para ver, verás su rostro. Verás el rostro de mi hijo, Naruto, en el momento en que comprendió que la mujer que amaba era su verdugo. Y luego, verás el rostro de tu familia, muriendo por tu mano. Una y otra vez. Para siempre. Se acercó a la oreja de Aiko, que temblaba violentamente. La muerte es un regalo que no te mereces. Tu vida ahora es mi obra de arte. Una obra de dolor y arrepentimiento sin fin. Y yo, soy una artista muy dedicada. Kusina dio un paso atrás para admirar su trabajo. La figura que había en la silla ya no era una persona. Era un recipiente de sufrimiento, un monumento a la venganza de una madre. Y Kusina no tenía la más mínima intención de dejar de esculpir. El sótano se había convertido en su estudio, y su obra maestra de agonía estaba lejos de estar terminada. El silencio, roto solo por el jadeo quebrado de Aiko, era más elocuente que cualquier grito. Kusina observó durante un largo momento la forma que se retorcía y gimoteaba en la silla. La ira ciega se había aquietado, reemplazada por una satisfacción oscura y profunda, tan fría y permanente como el mármol. La venganza simple ya no era suficiente. Quería una obra perdurable. Un monumento al sufrimiento que reflejara, gota a gota, la eternidad de dolor que le había infligido a su hijo. Con movimientos que ahora eran pura ceremonia, Kusina desplegó el último y más complejo de sus pergaminos Uzumaki. Los sellos que contenía no eran de tortura física inmediata, sino de condena espiritual a largo plazo. Eran una red de maldiciones entrelazadas, diseñadas para no matar, sino para sostener la vida en un estado de agonía perpetua. Tu sufrimiento físico fue solo el preludio, anunció, su voz eco en el sótano. Ahora viene la sinfonía. Comenzó a aplicar los sellos, uno por uno, con la yema de sus dedos impregnada de tinta de chakra especial.
Cada sello ardía al contacto con la piel de Aiko, no con fuego, sino con una sensación de vacío absoluto, como si le estuvieran extrayendo el alma. El sello del hambre insaciable, se lo estampó sobre el estómago. A partir de ese momento, cada célula de su cuerpo gritaría por nutrientes, por sustento, con una urgencia que empañaría cualquier pensamiento. Pero cada bocado de comida que llevara a su boca le sabría a ceniza y podredumbre, provocándole arcadas inmediatas. Pasaría el resto de sus días muriéndose de hambre, rodeada de comida que no podría comer. El sello de la sed insaciable, se lo aplicó en la garganta. Una sed abrasadora, como si hubiera tragado a el sol, la consumiría por siempre. Pero cualquier líquido, incluso el agua más pura, le quemaría como ácido, incapaz de calmar la desesperación de sus células por hidratarse. El sello del insomnio eterno, lo grabó en su frente. El sueño, el escape último de la mente, le sería negado para siempre. Sus párpados pesados cerrarían, pero su mente permanecería atrapada en una lucidez brutal, forzada a estar siempre presente en su tormento, sin un solo segundo de tregua o inconsciencia. El sello de la máscara alegre, este fue el más retorcido. Lo colocó sobre su corazón. Cada vez que alguien se le acercara y le preguntara ¿está bien, señora?, o necesita ayuda, su cuerpo, contra su voluntad, se enderezaría. Una sonrisa amplia y serena se dibujaría en su rostro ciego, y su voz, suave y educada, respondería, sí, estoy perfectamente. Gracias por su preocupación. Y rechazaría cualquier ayuda que se le ofreciera. Sería la cruel parodia de la indiferencia que el mundo le mostró a Naruto. El sello de la prisión mental, este no fue un sello físico, sino que lo tejió directamente en el flujo de su chakra, enlazándolo con los demás. Su mente quedaría atrapada en un purgatorio personal. Vería, una y otra vez, en un bucle infinito y vívido, a su familia, Takeshi y Ma, no descansando en paz, sino ardiendo en un infierno personal, su piel carbonizándose, sus almas gritando de dolor. Y oiría la voz de su hija, no de adulta, sino con la voz de niña que tenía cuando murió, preguntándole una y otra vez, ¿por qué, mami? ¿Por qué quisiste matar a un niño inocente? Ahora papi y yo estamos en el infierno, pagando por lo que hiciste. Nos quema, mami. Nos quema por tus pecados. El sello de la preservación forzada, el sello maestro. Este garantizaba que su cuerpo no se deterioraría, que su corazón seguiría latiendo, que sus pulmones seguirían respirando. No importaba lo que intentara. Si se lanzaba por un acantilado, sus extremidades se moverían para agarrarse a una roca. Si intentaba ahogarse, instintivamente nadaría. La cordura sería un recuerdo lejano, la muerte una meta inalcanzable. Estaba condenada a existir. Cuando el último sello se cerró, un brillo final recorrió el cuerpo de Aiko antes de absorberse en su piel, dejándola marcada para siempre. Kusina cortó sus ataduras. Aiko se derrumbó en el suelo frío, pero casi de inmediato, su cuerpo se incorporó por sí solo, como una marioneta. Su rostro ciego, cubierto de costras secas y los sellos oscuros visibles bajo el desgarrado kimono, se orientó hacia donde estaba Kusina. Una sonrisa tranquila, grotesca y completamente falsa, se extendió en sus labios. Gracias por su ayuda, dijo la voz de Aiko, suave y educada, mientras por dentro su mente gritaba en una silenciosa y eterna agonía. Estoy perfectamente. Kusina la observó por un momento más, y una paz final, tan oscura como profunda, se instaló en su corazón. No era felicidad. Era la satisfacción del deber cumplido. Vete, ordenó. El cuerpo de Aiko obedeció. Ciega, pero guiada por el sello que la mantenía funcional, encontró la salida del sótano y comenzó a caminar. Para el mundo, sería solo una mujer ciega y amable, con marcas de viruela o alguna enfermedad en el rostro, siempre sonriente, siempre negándose a cualquier ayuda, vagando sin rumbo fijo. Pero por dentro, sería un infierno ambulante. Una prisionera eterna de su propio cuerpo y de su mente torturada, pagando cada segundo de la eternidad por los segundos de dolor que le infligió a un niño inocente. Era un castigo tan perfecto como cruel. Y para Kusina Uzumaki, era justicia. Continuará.